En un suburbio estadounidense ocurrió una tragedia que conmocionó a los residentes locales y provocó una ola de discusiones en todo el país. El profesor de educación física John Mellor fue asesinado por el padre de su alumna Laura Brown. Lo que comenzó como un romance prohibido entre un maestro y su estudiante terminó en un asesinato brutal. Esta es una historia sobre cómo las relaciones imprudentes y las emociones ocultas pueden llevar a consecuencias irreparables. John Mellor era un respetado profesor de educación física en la escuela secundaria de Springfield. Llevaba más de 10 años trabajando en la escuela y, durante ese tiempo, se ganó el respeto de sus colegas y estudiantes. Sus clases siempre estaban llenas de energía y entusiasmo, y se esforzaba por inspirar a sus alumnos a alcanzar logros deportivos y llevar un estilo de vida saludable. Laura Brown era una de sus alumnas. Joven, activa y talentosa, rápidamente atrajo la atención de John con sus éxitos deportivos. Laura era la estrella del equipo de atletismo de la escuela y soñaba con una carrera deportiva. John notó su potencial y comenzó a prestarle más atención, ayudándola con los entrenamientos y dándole consejos para mejorar sus resultados. Con el tiempo, su relación comenzó a ir más allá de la relación maestro-alumno. John comenzó a mostrar interés por Laura que iba más allá de lo profesional. Empezó a invitarla a sesiones de entrenamiento adicionales y luego a encuentros informales donde hablaban no solo de deportes, sino también de temas personales. Laura, impresionada por la atención y el cuidado de su maestro, rápidamente se enamoró de él. Su relación se desarrollaba en secreto, ocultándose de los ojos de los colegas y compañeros de clase de Laura. John sabía que tales relaciones estaban prohibidas y podían tener serias consecuencias, pero no podía controlar sus sentimientos. Laura, por su parte, veía en John no solo a un mentor, sino a alguien que la comprendía y apoyaba en todo. La situación se complicaba por el hecho de que Laura era menor de edad. Su padre, Mark Brown, era un padre estricto y cariñoso que siempre velaba por el bienestar de su hija. Sabía que Laura pasaba mucho tiempo con John, pero lo consideraba parte de su preparación para las competencias deportivas. Mark ni siquiera sospechaba que pudiera haber algo más entre ellos. La relación entre John y Laura continuó desarrollándose a pesar de todas las prohibiciones y temores. Se encontraban en lugares apartados, se enviaban mensajes y planeaban el futuro. Pero su felicidad fue breve. Pronto, estalló una verdadera tragedia que cambió la vida de todos los involucrados en esta historia. Con el tiempo, la relación entre John y Laura comenzó a complicarse. Aunque inicialmente su vínculo era una fuente de apoyo y motivación, los conflictos personales empezaron a infiltrarse gradualmente en su relación. John, siendo mayor y más experimentado, empezó a mostrar autoritarismo hacia Laura, lo que generó descontento y tensión. Laura, sintiéndose relegada, comenzó a mostrar resentimiento e irritación. La situación se agravó debido a que sus caminos profesionales a menudo se cruzaban no solo en las clases de educación física, sino también en otros aspectos de la vida escolar, como entrenamientos y competencias. Estas interacciones llevaban a frecuentes disputas y malentendidos, creando una atmósfera tensa a su alrededor. Uno de los primeros signos de alarma fue un incidente que ocurrió varios meses antes de la tragedia. Durante uno de los entrenamientos, estalló una seria pelea entre John y Laura a la vista de otros estudiantes. Aunque lograron manejar la situación y continuar con el entrenamiento, este incidente mostró cuán peligrosos podían ser sus conflictos personales en un entorno profesional. Los colegas y la dirección de la escuela comenzaron a notar cambios en el comportamiento de John y Laura. Algunos expresaron su preocupación por su capacidad para trabajar juntos sin crear situaciones peligrosas. Sin embargo, no se tomaron medidas oficiales y los conflictos continuaron aumentando. Laura, sintiéndose cada vez más deprimida y sola, comenzó a buscar apoyo en sus amigos y familia. Compartía sus preocupaciones con sus amigas, pero evitaba revelar todos los detalles, temiendo el juicio y la incomprensión. Su padre, Mark Brown, comenzó a notar cambios en el comportamiento de su hija y trató de averiguar qué estaba pasando.
Laura le aseguraba que todo estaba bien, pero Mark no podía deshacerse de la sensación de que algo estaba mal. Ion, por su parte, comenzó a experimentar dificultades en el trabajo. Sus colegas notaron que se había vuelto más irritable y reservado. A menudo se ausentaba de las reuniones y entrenamientos, excusándose con problemas personales. La dirección de la escuela empezó a preocuparse por su idoneidad profesional, pero no tomaron ninguna acción, esperando que la situación se resolviera por sí sola. Los conflictos entre John y Laura seguían aumentando y su relación se volvía cada vez más tensa. Trataban de mantener una apariencia de normalidad, pero los problemas internos y las emociones ocultas estaban destruyendo gradualmente su vínculo. Pronto, estalló una verdadera tragedia que cambió la vida de todos los involucrados en esta historia. El 14 de septiembre del año 2023 comenzó como un día normal en la escuela secundaria de Springfield. Los estudiantes se apresuraban a sus clases, los profesores se preparaban para las lecciones, y nada parecía presagiar una desgracia. Juan Miller llegó a la escuela temprano por la mañana, como de costumbre. Impartió su primera clase de entrenamiento con los alumnos, tratando de olvidar sus problemas personales y concentrarse en su trabajo. Sin embargo, los pensamientos sobre Laura y sus conflictos seguían regresando a su mente. Mientras tanto, Laura, preparándose para sus clases, tampoco podía librarse de la sensación de inquietud. Intentaba concentrarse en las lecciones, pero constantemente pensaba en Juan y en lo que había sucedido entre ellos. Su estado no pasó desapercibido, y sus amigas intentaron apoyarla, pero Laura evitaba hablar del tema. Esa misma mañana, Marcus Brown, el padre de Laura, notó que su hija no estaba de buen humor. Decidió pasar el día con ella y llevarla a clase, esperando descubrir qué le pasaba. Marcos era un padre estricto pero cariñoso, que siempre trataba de estar cerca de su hija y apoyarla en los momentos difíciles. Durante el trayecto a la escuela, intentó hablar con Laura, pero ella eludió una conversación sincera, asegurándole a su padre que todo estaba bien. Cuando Laura llegó a la escuela, se dirigió directamente a su casillero para cambiarse para la clase de educación física. Juan también estaba en la pista deportiva, preparándose para su siguiente clase. Él notó a Laura y decidió acercarse para intentar reconciliarse. Juan le pidió a Laura que hablaran después de clase, y aunque ella inicialmente se negó, finalmente accedió. Mientras tanto, Marcus Brown, preocupado por su hija, decidió quedarse en los terrenos de la escuela y observarla. Aparcó su coche cerca de la pista deportiva y comenzó a vigilar lo que sucedía. Marcos observó que Juan se acercó a Laura, y su conversación parecía tensa. Esto solo aumentó sus sospechas y su inquietud. Después de terminar las clases, Laura y Juan se encontraron en un lugar discreto junto al gimnasio. Comenzaron a hablar, pero el diálogo rápidamente se convirtió en una discusión. Laura acusaba a Juan de no entender sus sentimientos y de haberla utilizado para sus propios intereses. Juan, por su parte, intentaba explicar que realmente le importaba y quería continuar su relación. Pero sus palabras no calmaban a Laura, y su ira iba en aumento. Marcos, que los observaba desde lejos, vio cómo el conflicto se intensificaba. Decidió intervenir y aclarar la situación. Cuando se acercó al lugar de la discusión, lo que vio lo dejó impactado. Laura estaba llorando, y Juan parecía no saber cómo calmarla. Marcos, cegado por la ira y el miedo por su hija, se abalanzó sobre Juan. Comenzó a acusarlo de haber destrozado la vida de Laura y le exigió explicaciones. La discusión rápidamente escaló a un enfrentamiento físico. Juan intentó defenderse, pero Marcos era más fuerte y agresivo. En un arrebato de furia, Marcos agarró una palanca que encontró cerca y golpeó a Juan varias veces. Juan cayó al suelo, perdiendo el conocimiento, y ya no se movía. Laura, al ver lo que había sucedido, gritó e intentó detener a su padre. Pero ya era demasiado tarde. Marcos, consciente de lo que había hecho, se quedó paralizado. Inmediatamente llamó a la policía y a una ambulancia, esperando que aún se pudiera salvar a Juan.
Cuando la policía llegó, Marcos fue arrestado en el acto. Juan fue trasladado al hospital, pero sus heridas eran demasiado graves y murió ese mismo día. Esta tragedia conmocionó a todos los involucrados en esta historia y marcó el inicio de una larga e indolora investigación. Tras la tragedia ocurrida en la escuela secundaria de Springfield, comenzó una investigación a gran escala. La policía llegó al lugar de los hechos en menos de media hora después de la llamada de Marcos Brown. Juan Miller, que fue encontrado inconsciente, fue trasladado urgentemente al hospital, pero desafortunadamente sus heridas resultaron ser mortales y falleció ese mismo día. Los investigadores comenzaron a recopilar pruebas e interrogar a testigos. Inicialmente, consideraron varias versiones de lo sucedido, incluyendo la posibilidad de legítima defensa y asesinato premeditado. Recopilaron todos los datos disponibles, grabaciones de las cámaras de seguridad, declaraciones de estudiantes y profesores, así como informes médicos. Los investigadores también prestaron atención a las declaraciones de Laura, quien fue testigo de la tragedia. Sus palabras ayudaron a reconstruir la cronología de los eventos y comprender exactamente lo que sucedió ese fatídico día. La policía también realizó registros en las casas de Juan y Laura para encontrar pruebas adicionales. En la casa de Juan se encontraron notas personales e intercambios de mensajes con Laura, que confirmaron que su relación romántica era más profunda de lo que se había supuesto inicialmente. Estos datos se convirtieron en un elemento importante en la investigación, ya que mostraban que la relación entre el profesor y la alumna era más compleja de lo que parecía. Los investigadores comenzaron a analizar el comportamiento de Juan y Laura en los meses previos a la tragedia. Entrevistaron a sus colegas y amigos para determinar si habían tenido conflictos o momentos de tensión. Muchos de los entrevistados confirmaron que la relación entre Juan y Laura era complicada y a menudo se caracterizaba por discusiones y malentendidos. Paralelamente, los investigadores comenzaron a estudiar la personalidad de Marcos Brown. Descubrieron que era un padre estricto pero cariñoso, que siempre velaba por el bienestar de su hija. Marcos era conocido por su determinación y su disposición a proteger a su familia a cualquier precio. Sus acciones el día de la tragedia fueron provocadas por emociones intensas y el miedo por la vida de Laura. La investigación continuó durante varias semanas y cada nuevo dato solo complicaba más el caso. Los investigadores trataban de comprender qué había provocado el conflicto y por qué Marcos había actuado de manera tan radical. Analizaron todos los datos disponibles para reconstruir una imagen completa de los acontecimientos y llegar a conclusiones objetivas. A medida que la investigación continuaba, los investigadores comenzaron a revelar nuevos hechos que arrojaron luz sobre la relación entre Juan Miller y Laura Brown. Los testimonios de colegas y amigos confirmaron que su vínculo romántico no era un secreto, y muchos conocían la intimidad entre el profesor y la alumna. Sin embargo, nadie podía haber imaginado que estas relaciones podrían conducir a consecuencias tan trágicas. El análisis de la correspondencia y notas personales de Juan mostró que sus sentimientos hacia Laura eran más profundos que un simple interés profesional. En sus diarios y mensajes se encontraron evidencias de que experimentaba verdaderos sentimientos hacia ella, a pesar de las prohibiciones y normas morales. Laura, por su parte, también estaba apegada a Juan, viéndolo no solo como un mentor, sino como una persona que la entendía y la apoyaba. Los investigadores comenzaron a estudiar la dinámica de su relación, tratando de comprender qué factores podrían haber llevado a un desarrollo tan dramático de los acontecimientos. Descubrieron que la relación entre Juan y Laura a menudo se caracterizaba por conflictos y momentos de tensión. Juan, siendo mayor y más experimentado, en ocasiones mostraba un carácter autoritario, lo que provocaba en Laura sentimientos de menosprecio y resentimiento. Estos conflictos se intensificaban por factores externos, como la presión de la escuela y la sociedad. La dirección de la escuela de Springfield también comenzó a participar activamente en la investigación. El director y los profesores proporcionaron a los investigadores toda la información necesaria sobre el comportamiento de Juan y Laura en los últimos meses.
Muchos de ellos recordaban haber notado cambios en su comportamiento, pero no les habían dado mayor importancia. Algunos incluso habían intentado hablar con Juan sobre sus problemas personales, pero él evitaba conversaciones sinceras, prefiriendo ocultar sus sentimientos. El asesinato de Juan Mellor provocó un amplio impacto social y afectó a muchas personas involucradas en esta trágica historia. Los primeros en sufrir las consecuencias fueron las familias de Juan y Laura. Ambas familias estaban en shock por lo sucedido y no podían creer cómo sus vidas habían cambiado tan drásticamente. La familia de Juan Mellor estaba destrozada por el dolor. Su esposa e hijos estaban conmocionados por la pérdida. Juan no era solo un profesor y mentor para sus alumnos, sino también un esposo y padre amoroso. Su muerte dejó una profunda herida en sus corazones, e intentaban superar la pérdida rodeándose del apoyo de amigos y familiares. María, la viuda de Juan, no encontraba palabras para describir su dolor y pérdida. La apoyaban sus colegas, quienes organizaron un fondo en su memoria para ayudar a su familia y continuar su labor en educación física. Laura Brown se encontró en el centro de atención, su vida completamente trastornada. No solo había perdido a su mentor y amante, sino que también se enfrentaba al juicio social y al sentimiento de culpa por lo ocurrido. Su padre, Marcos Brown, estaba en prisión, acusado de asesinato. Laura se vio obligada a abandonar la escuela y mudarse con familiares a otra ciudad para comenzar una nueva vida lejos del escándalo y la condena. La reacción de la sociedad fue diversa. Muchas personas sentían compasión por Laura y su familia, entendiendo que ella era víctima de las circunstancias y decisiones erróneas. Sin embargo, también había quienes la criticaban por su relación con el profesor y la culpaban de que su comportamiento hubiera conducido a la tragedia. Los debates públicos se encendieron en torno a quién era responsable de lo sucedido y cómo se podrían prevenir situaciones similares en el futuro. El sistema educativo de Springfield también se vio afectado por esta tragedia. La dirección de la escuela comenzó a revisar sus normas internas y procedimientos para prevenir incidentes similares. Se implementaron nuevas medidas para monitorear el comportamiento de profesores y alumnos, reforzando los programas de apoyo al estado psicoemocional de escolares y docentes. La escuela intentaba crear un entorno más seguro y de apoyo para todos sus estudiantes y empleados. Marcos Brown, estando en prisión, comenzó a ser consciente de la gravedad de sus acciones. Sentía un profundo arrepentimiento por lo ocurrido y comprendía que su acto había destruido la vida de muchas personas, incluida su propia familia. Marcos intentaba mantener el contacto con Laura, escribiéndole cartas con la esperanza de que pudiera perdonarlo y entender los motivos de sus acciones. En sus cartas expresaba su remordimiento y deseo de corregir sus errores, pero entendía que era imposible recuperar el pasado. Esta tragedia dejó una profunda huella en la historia de Springfield y en la vida de todos los que estuvieron relacionados con esta historia. Las personas comprendieron la importancia de la ética profesional y el cumplimiento de las normas de comportamiento, así como la necesidad de apoyo y ayuda para quienes enfrentan dificultades emocionales y psicológicas. La historia de Juan, Laura y Marcos se convirtió en un recordatorio de lo importantes que son la confianza, la apertura y la responsabilidad en las relaciones humanas. El juicio contra Marcos Brown comenzó en octubre del año 2023. El caso provocó un amplio impacto social, y muchos periodistas y residentes de Springfield seguían el desarrollo de los acontecimientos. Marcos fue acusado de asesinato de Juan Mellor, y su destino se decidía ante los ojos de todo el país. Las sesiones judiciales estaban llenas de emociones y tensión. Los fiscales presentaron las pruebas recopiladas durante la investigación, incluyendo testimonios de testigos, grabaciones de cámaras de seguridad e informes médicos. Argumentaban que Marcos había cometido un asesinato premeditado, exigiendo para él el castigo más severo. Los fiscales señalaban que Marcos había asestado a Juan múltiples golpes, lo que demostraba sus intenciones agresivas. El abogado defensor, por su parte, insistía en que Marcos había actuado en un estado de alteración emocional provocado por fuertes emociones y el miedo por la vida de su hija.
presentaba las declaraciones de Marcos, donde afirmaba que sus acciones habían sido el resultado de emociones acumuladas y una repentina explosión de ira. La defensa también se refería a la carta de Ramón y a las notas personales de Juan, mostrando que su relación con Laura había sido una fuente de estrés y tensión para todos los involucrados. En el juicio se escucharon los testimonios de Laura, quien narró su relación con Juan y lo que había sucedido el día del asesinato. Sus palabras estaban llenas de dolor y arrepentimiento. Reconoció que amaba a Juan, pero también era consciente de que su relación era incorrecta e inapropiada. Laura describió cómo las discusiones y conflictos con Juan habían afectado su estado emocional y cómo había intentado buscar apoyo en su padre. Los testimonios de Laura ayudaron al tribunal a comprender mejor los motivos de todos los participantes de la tragedia. Psicólogos y expertos convocados para el caso confirmaron que Marcos había actuado en un estado de intensa alteración emocional y no era completamente consciente de sus acciones en el momento del ataque. También señalaron la importancia de la ética profesional y el cumplimiento de las normas de comportamiento en la escuela para prevenir situaciones similares en el futuro. Las sesiones judiciales se prolongaron durante varias semanas y cada día aportaba nuevos detalles y testimonios. Los periodistas cubrían el desarrollo del proceso, y la opinión pública se dividió. Algunos consideraban que Marcos merecía un castigo severo por sus acciones, otros le tenían compasión y señalaban circunstancias atenuantes. En diciembre del año 2023, el tribunal dictó sentencia. Marcos Brown fue declarado culpable de asesinato y condenado a 30 años de prisión. La sentencia generó reacciones mixtas. Algunos la consideraban justa, otros señalaban las circunstancias atenuantes y pensaban que la pena había sido demasiado severa. El proceso judicial y su desenlace dejaron una profunda huella en la sociedad. La historia de Marcos, Laura y Juan se convirtió en objeto de numerosos artículos, programas de televisión y documentales. Muchas personas discutían sobre la importancia de la honestidad y la apertura en las relaciones, y cómo los secretos ocultos pueden destruir incluso los vínculos más sólidos. La historia del asesinato de Juan Mellor a manos del padre de su alumna Laura Brown dejó una profunda huella en la sociedad y generó numerosas reflexiones sobre la importancia de la ética profesional, la honestidad y la responsabilidad. Este trágico evento demostró cómo las emociones ocultas y los conflictos no resueltos pueden conducir a consecuencias catastróficas. El asesinato de Juan Mellor se convirtió en un recordatorio de que los profesores y mentores deben respetar estrictos estándares profesionales y evitar cualquier forma de relación íntima con los alumnos. Esto es necesario para proteger a los estudiantes y mantener la confianza en el sistema educativo. La historia de Juan y Laura mostró cuán importante es comprender y considerar los aspectos emocionales y psicológicos de las relaciones en la escuela. El sistema educativo de Springfield y de otras escuelas del país extrajo lecciones importantes de esta tragedia. Se implementaron nuevas medidas para monitorear el comportamiento de profesores y alumnos, reforzando los programas de apoyo al estado psicoemocional de escolares y docentes. Estos cambios están dirigidos a crear un entorno más seguro y de apoyo para todos los participantes del proceso educativo. La sociedad también tomó conciencia de la necesidad de discutir abiertamente los problemas y conflictos para prevenir la acumulación de resentimientos y sentimientos ocultos. La historia de Marcos Brown se convirtió en un recordatorio de la importancia de encontrar formas constructivas de resolver problemas y expresar emociones. Esta tragedia dejó una marca indeleble en la vida de todos los que estuvieron relacionados con esta historia. Las familias de Juan, Laura y Marcos intentaban hacer frente a la pérdida y encontrar formas de seguir adelante. Su experiencia se convirtió en una lección para muchos otros, mostrando que la confianza, la apertura y la responsabilidad son elementos clave en la construcción de relaciones saludables y estables.